Y bueno, por supuesto que la situación de pandemia, cómo afecta a la República Argentina, cómo afecta también a la provincia de Santa Fe, termina generando que dentro de los distintos espacios se le empiecen a pedir también hacia el oficialismo, a quienes están llevando adelante la gestión en la provincia de Santa Fe, respuestas en cuanto a distintos temas. Es el caso del interbloque de la Unión Cívica Radical, que componen por supuesto varios legisladores de aquí de la provincia de Santa Fe, en donde a través de una reunión se le ha elevado un petitorio con 3 ejes al gobernador Omar Perotti. Estamos en contacto con Silvana Di Stefano, diputada, por supuesto, provincial del interbloque de la UCR, para charlar sobre este tema. Diputada, ¿cómo andamos? Buen mediodía. Estar conversando con vos. Este tema, ¿no? Seguramente la pandemia, la situación, por supuesto, que va avanzando en la provincia de Santa Fe, que hace generar, bueno, distintas interrogantes en las cuales se la plantearon desde el interbloque y que a partir de esto, bueno, hay 3 ejes fundamentales que le han pedido al gobernador Perotti respuestas dentro de esto, ¿no? Sí, como vos dijiste, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con diputados, diputadas y senadores del interbloque de la Unión Cívica Radical, preocupados por la situación que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe con esta segunda ola del COVID-19. Así que elevamos luego un petitorio al gobierno de la provincia con 3 ejes fundamentales. Uno tiene que ver con la situación y el contexto sanitario, otro que tiene que ver también con la situación económica y también otro con la distribución de los recursos a municipios y comunas. Realmente estamos muy preocupados, sabemos que el gobierno de la provincia tiene recursos, entonces nosotros le planteamos al petitorio algunas cuestiones que nosotros vemos y estamos convencidos de que son importantes de cubrir, ¿no? Como te decía, en la cuestión sanitaria, nosotros le pedimos en primer lugar, estábamos viendo en nuestras recorridas que había una diferencia en las personas que estaban siendo vacunadas en diferentes departamentos de la provincia. En algunos llegaba al 20% y otros ya superaba el 35%. Entonces le hicimos conocer esto ya a la ministra de Salud, Sonia Martorano, que enseguida tomó nota para que esta situación no se pueda cambiar y modificar. Habíamos visto y nos decían en algunas ciudades que estaban vacunándose 76, 78 años, ya en otras estaban menos de 70. Entonces, para que eso pueda ser equitativo en toda la provincia. Por otro lado, también la posibilidad de que la provincia compre y gestione la compra de vacunas para poder reforzar así lo que está haciendo Nación, ¿no? Como te decía, creemos que la provincia tiene recursos para hacerlo y que puede encarar la compra para poder llegar a vacunar a más personas. Y por último, y lo que ya venimos reclamando en cuestión sanitaria es el tema del mal estado de las ambulancias y la infraestructura de los hospitales, ¿no? La falta de recursos, la falta de personal. El día sábado estuve en la localidad de Luis Palacios y tienen una sola ambulancia en la localidad que es de alta complejidad, pero no funciona. Hace meses que tiene rota una cuestión ahí del combustible y no pueden usar esa ambulancia en estos momentos que es muy necesario, ¿no? Y es importante. También les faltan médicos y enfermeros y no pueden hacer testeos COVID, tienen que hacerlo en otras localidades. Entonces, la verdad que es una situación muy preocupante y decimos siempre, ¿no? Si no vamos a invertir en salud ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo va el gobierno de la provincia a invertir el dinero que tiene para la provincia de Santa Fe? Este petitorio me decías que se lo hicieron también a la ministra de Salud, diputada, ¿no? Que también tuvieron una conversación en cuanto, fundamentalmente, lo que me explicaba de la vacunación. Pero digo, este tema también que apuntaba de lo que ocurre en la localidad de Luis Palacios, ¿también se le plantea a la propia ministra de Salud? Nosotros tenemos, yo puntualmente tengo una conversación y con la ministra, cuando tengo alguna cuestión puntual en alguna localidad, suelo comunicarme con ella. Todavía por lo de Luis Palacios en forma puntual no lo hice porque fue justo el sábado y no la llamé todavía. Es una ministra, realmente hay que decirlo también, que siempre me contesta el teléfono, toma nota de lo que yo le digo. Por supuesto que siempre me da sus argumentos para las distintas respuestas. Nosotros creemos que es bueno siempre que haya diálogo y eso lo celebramos porque no lo vemos con otros ministros y no lo vemos con el gobierno en general. La ministra Martorano iba a ir al recinto el día jueves, pero nosotros entendemos que ella tiene que estar ocupándose de la situación en la provincia, entonces nos parecía que hacerla ir al recinto y demorarla horas ahí no era propicio, así que le pasamos todas las inquietudes elevadas en este petitorio, pero también lo hacemos en forma
forma por teléfono, cuando tenemos posibilidad de charlar con ella. La distribución de vacunas que hablaba sobre algunos distritos que tienen un porcentaje más avanzado que otros, ¿esto por qué explicación se da o qué explicación acuden desde el gobierno de la provincia? ¿Por la distribución de dosis a través de cantidad de habitantes o simplemente porque todavía no hay una respuesta fehaciente del por qué esta dicotomía con respecto a la vacunación? Sí, en principio lo que se había dicho es que se iba a apuntar a las grandes ciudades y que después se iba a ir bajando a las otras localidades, pero como te decía, veíamos que había una diferencia muy grande. Entonces lo quisimos hacer realmente elevarlo en el petitorio porque había una diferencia grande. De todas formas, como te decía, cada vez que llegan nuevas vacunas hay repartición a los diferentes gobiernos locales y bueno, por eso nosotros pedimos que se tenga en cuenta en aquellos lugares donde estaba muy atrasada la vacunación, que puedan llegar más rápido las vacunas a esos lugares. Silvana, desde el interbloque, ¿cómo plantean la situación? Diego, conocíamos la semana pasada temas restricciones que el propio gobernador estuvo comunicando. ¿Cómo plantean desde el sector estas restricciones? Digo, ¿hacen falta más medidas de restricción? ¿No se debe restringir aún más el tema de la circulación, de cómo está planteado? Digo, ¿cuál es la visión que tienen? ¿Cuál es el panorama del interbloque que manejan? Nosotros estamos de acuerdo con las restricciones siempre y cuando se pueda apoyar a los sectores vulnerados. Nosotros vemos, por ejemplo, la restricción con respecto al horario, vemos que ya nos han manifestado muchos empleados gastronómicos que se ha bajado mucho la recaudación en estos días que no pudieron, que la gente no pudo circular a partir de las 21 horas. Entonces nosotros consideramos que si esa medida es necesaria y que los expertos manifiestan que esa medida es necesaria para bajar la cantidad de contagios, no hay ningún inconveniente, pero lo que sí pretendemos es que el gobierno apoye a esos sectores. Nosotros el año pasado, en octubre del año pasado, y también lo pedimos en el petitorio, aprobamos una ley para una asistencia al turismo y otras actividades, a lo que es gastronómico, construcción. Creemos que el gobierno a estos sectores los ha dejado muy solos y desprotegidos, entonces nosotros aprobamos una ley que todavía no se reglamentó. Pedimos al gobierno que esa ley se pueda reglamentar, que esos sectores puedan recibir la ayuda que necesitan para evitar cierres, para evitar que la economía, la producción en nuestra provincia se vea resentida. Por eso decimos siempre, el gobierno de la provincia de Santa Fe tiene recursos, tiene plata en plazo fijo, ¿por qué no destina parte de ese monto a subsidiar a estos sectores que realmente tienen y han tenido en todo el año pasado y lo que va de este año una gran baja en sus ingresos para evitar, como te decía, el cierre de muchos de esos lugares? Así que las restricciones, si son desde el punto de vista sanitario y si son necesarias, nosotros acompañamos, pero lo que no queremos es que se deje solo ni a los gobiernos locales ni a los sectores que no pueden hacer frente a la situación y tienen que terminar o no pagando salarios o no pagando impuestos. El año pasado nos decían que no podían pagar los impuestos y eso es algo que nosotros realmente no acompañamos. Así que necesitamos del aporte del gobierno de la provincia a estos sectores que son los más necesitados. Con respecto a las clases, y se lo pregunto también como mujer de la docencia, ¿no? Pero si bien en la provincia de Santa Fe todavía la presencialidad está garantizada, uno ve que si la situación puede tender a agravarse dentro del contexto sanitario, se puede llegar a suspender la presencialidad. Digo, ¿cuál es el punto de vista que tiene sobre presencialidad sí, presencialidad no? Algo que por supuesto está dentro de lo que es una polémica que se ha instalado fundamentalmente con lo que ocurre en el área metropolitana de Buenos Aires, pero digo, desde ese punto de vista, ¿cuál es la mirada que puede llegar a manejar? Sí, esto yo realmente lo vengo sosteniendo siempre. Yo creo que la presencialidad en las escuelas es necesaria, como la estamos haciendo ahora, con protocolos. Como vos decías, yo trabajo en la Facultad de Ciencia Política, doy clases, en este caso, en forma virtual, pero también tengo hijos en edad escolar e hijas y veo lo importante y veo también cómo se cuidan ellos en el colegio, ¿no? Cómo los chicos son responsables a la hora de cuidarse. Por eso yo digo que la
la presencialidad es necesaria y que, por supuesto, considero que es lo último que tiene que cerrarse en el caso de que se impongan nuevas restricciones. Creo que cada uno tiene que poner en esto de la educación su grano de arena como padre, como maestro, como maestra, para sostener la presencialidad, porque no solamente desde el acceso a la educación, sino también de lo que significa, ¿no?, que los chicos y chicas estén en el colegio por lo social, por lo psicológico y por supuesto también por todo lo que es enseñanza y aprendizaje, que es muy importante. Último, bueno, no puedo dejar de escapar a esto, ¿no? Estábamos viendo la salud del diputado Miguel Lifchit, digo, ¿qué saben hasta el momento? Si se ha conocido alguna noticia más, y por supuesto me imagino que desde todo el arco político están tratando de seguir, ¿no?, cuál es la evolución que está teniendo. Sí, al momento se encuentra estable, no tenemos el parte actualizado, ahora por lo menos yo no lo tengo, se encuentra estable. Por supuesto que le deseamos una pronta recuperación. Los que trabajamos con el ex gobernador y actual presidente de la Cámara sabemos que es un hombre fuerte, de lucha, que es una persona realmente muy importante para esta provincia, así que esperamos y les deseamos una pronta recuperación y mucha fuerza. Creemos que así va a ser, que Miguel Lifchit va a salir adelante de esta situación. Gracias mucho por el contacto. Gracias a ustedes, un gran saludo. Silvana Di Stefano, como decíamos, hablando de distintos temas relacionados, por supuesto, a este petitorio que tienen desde el interbloque de la Unión Cívica Radical en tres ejes fundamentales: tema de distribución de vacunas, tema asistencia también económica, ¿no?, aquellos lugares que han sido afectados, por supuesto, con las restricciones, y por supuesto todo lo que tiene que ver con los recursos hacia los gobiernos locales para que, traten de buscar la manera de seguir adelante con las medidas en cuanto a esta situación epidemiológica que vienen atravesando en distintas regiones. Y después, bueno, por supuesto, cuál es la mirada que tienen desde el interbloque con respecto a estas restricciones que están teniendo en la provincia de Santa Fe y que, vamos a ver cómo continúa entonces, por lo menos hasta el 3 de mayo están estas restricciones, veremos cuál es la opinión o cuál es la decisión por parte del gobierno de la provincia, si decide prorrogar o ver de qué manera se continúa.